Carloncho, oyentes de Radio Universidad, este martes se cumple una semana del intento más agresivo, más desbocado, más próximo de un golpe de Estado perpetrado por Jair Bolsonaro. Fue el 7 de septiembre, Día de la Independencia, por él llamado como Día de la Segunda Independencia. Movilizó Bolsonaro miles de personas a las que convocó durante más de un mes con incitaciones nada disimuladas al golpe de Estado y con expresiones hostiles hacia el Poder Judicial, específicamente hacia el Supremo Tribunal Federal. Aquí en Brasilia vivimos una semana de zozobra con camioneros y activistas de ultraderecha incitando a asaltar el Palacio del Supremo Tribunal Federal, a imagen de lo que ocurriera el 6 de enero pasado en Washington, cuando hordas, bajo la incitación también del entonces presidente saliente Donald Trump, invadieron el Capitolio. Un dato: en aquel 6 de enero de 2021, en Washington se encontraba Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente brasileño, y nexo entre Trump y las organizaciones de ultraderecha de aquí. Finalmente esto no ocurrió, solo que lo que sobró de democracia es aún menos de lo que había antes del 7 de septiembre, por razones que vinculan a Bolsonaro con grupos de poder económico e inclusive con alguna reticencia de las Fuerzas Armadas, que siguen siendo el principal partido de Brasil y el principal sustento de Bolsonaro, cuyos generales estuvieron acompañando al ex capitán del ejército, actual presidente, en dos discursos pronunciados primero en Brasilia y después en San Pablo, pero fueron estas Fuerzas Armadas algo más cuidadosas respecto de el envión que esperaba dar Bolsonaro hacia una primera forma de golpe de Estado. No serán estos golpes de Estado, si alguna vez acaban por ocurrir, iguales a los que ocurrieron en Argentina en 1976, en Chile en 1973 o en Brasil en 1964. Posiblemente, en lugar de acontecer de una vez y para siempre, vayan siendo perpetrados por cuotas, por escalones. El del martes pasado hubiera sido sobre el Supremo Tribunal Federal, para sustituirlo sea por una corte militar, sea por la renuncia de algunos de sus miembros, sea por la suspensión parcial de sus actividades. Cuidado, el intento que no fue, el golpe que no fue, dejó lugar a una negociación en curso entre varios de los jueces, aquellos que apoyaron el mensalón y el golpe contra Dilma Rousseff, y Bolsonaro, para que de aquí en adelante las causas que implican al mandatario y a su clan, entre ellos sus hijos, no prosperen. En todo caso, fue una señal de cuál es el objetivo fijado por el ex capitán y de que este probablemente no será el último intento. Eduardo Bolsonaro, el hijo del capitán presidente, además de ser el nexo con el grupo Trump y haber participado, según se sospecha, en reuniones con algunos de los responsables del asalto al Capitolio el 6 de enero, organizó 2 días antes del reciente intento de golpe de Estado en Brasilia, precisamente aquí en Brasilia, uno de los varios encuentros de la ultraderecha mundial que lo han tenido como coordinador. Ese evento tuvo entre sus participantes a uno de los hijos de Donald Trump Jr., y a un ex asesor del magnate y expresidente republicano estadounidense, que llegó a Brasilia en un jet privado, a bordo del cual había pocas personas, pero no se sabe qué de cargamento. Esa sospecha está abierta y en todo caso es uno de los elementos por los cuales fue detenido durante 3 o 4 horas en el aeropuerto de Brasilia por orden del Supremo Tribunal Federal.
Esto es, el presidente brasileño no se limita a trabajar, a conspirar contra su propio gobierno para que éste dé paso a un régimen autoritario absoluto que lo tenga como líder, sino a vincularse con fuerzas de la ultraderecha mundial. En 2019, esa misma organización que reúne a grupos extremistas se reunió en Brasil durante el Sínodo del Vaticano. Y participantes en ese encuentro realizado en Brasil luego viajaron a Roma para ser parte de otro evento con los mismos protagonistas en los que se habló abiertamente de retirar al Papa Francisco de la jefatura de Estado Vaticana. Fue durante el Sínodo de la Amazonia, en la que, como vos recordás, Carloncho, se movilizaron centenas de comunidades indígenas de esa región, algunas de ellas, la mayoría, de la Amazonia brasileña, que ocupa 4,5 millones de kilómetros cuadrados, para dirigirse a Roma, donde debatieron por más de 2 semanas. Es decir, este núcleo de fuerzas de ultraderecha mundial que cuentan con el apoyo de Trump y de Bolsonaro también actuaron en el Vaticano y lo hicieron abiertamente contra el Papa, e incluso algunos de los grupos más fanáticos que actuaron en ese evento paralelo al Sínodo de la Amazonia hablaron hasta de la eliminación física del Papa. El más prominente de los participantes en ese evento fue el heredero del imperio portugués en Brasil y el cardenal Burke, un cardenal norteamericano que probablemente sea el personaje saliente de la ultraderecha católica mundial. Más recientemente, en noviembre de 2019, es decir, apenas semanas después de finalizado el Sínodo de la Amazonia, Bolsonaro, que no había cumplido aún un año en el gobierno, fue el primer presidente de América Latina en reconocer a las autoridades surgidas del golpe de Estado en Bolivia. Y posteriormente, según especulaciones que hemos recibido de parte de fuentes con las que hemos realizado entrevistas, por lo pronto no publicables, Bolsonaro no solo dio ese reconocimiento institucional al golpe de Estado boliviano que derrocó al presidente electo y por entonces reelecto Evo Morales, sino que habría proporcionado cobertura económica y se sospecha que también en términos materiales, logísticos, de represión, traducción. Se sospecha, según personas a las que hemos consultado a condición de anonimato, no se descarta que la participación de Bolsonaro en el golpe de 2019 haya sido similar y aún más grave que la desempeñada por el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, intento de golpe contra el Papa Francisco en 2019, de lo cual tenemos información concreta durante la cobertura que hicimos de aquel evento en el Vaticano por entonces, y de el golpe en 2019 contra el presidente Evo Morales. Resumen, esta coalición de fuerzas internacionales de ultraderecha que lo tienen ahora a Bolsonaro como líder más importante una vez que Donald Trump no fue reelecto, no se limita a ser un foro de debate, de intercambio de tesis y de elaboración de acciones conjuntas, sino un foco de desestabilización y de conatos y a veces perpetrados golpes de Estado. 2019, noviembre, en Bolivia. 2019, octubre, en el Vaticano. De tal suerte que lo que pudiera ocurrir en una América Latina cada vez más cercada por grupos neofascistas es que Brasil
igual que ocurriera en la década de 1960, cuando el golpe de Estado de 1964 luego irradió inestabilidad a la región, se convierta en la nueva meca de los golpes o del crecimiento de los grupos neofascistas, sean estos en Bolivia, sean estos en la forma de líderes ascendentes como Javier Milei en Argentina, sean estos grupos vinculados a la ultraderecha neonazi de Chile. Paréntesis, Bolsonaro hace 2 meses recibió aquí en Brasilia a la líder neonazi del Parlamento alemán, cuyo esposo es precisamente un descendiente de chilenos que tiene actividad directa en el país trasandino. Sumado lo que ocurrió hace una semana en Brasilia y lo que pudiera ser el desenvolvimiento de los hechos en los próximos meses o año que le resta a Bolsonaro en el gobierno. Su mandato concluye en el 31 de diciembre de 2022. Debe ser leído no solo como una agenda propia interna de Brasil, sino como un factor que puede reverberar en los países de la región. Un abrazo, Carloncho, el beso de siempre a tu madre, estamos en contacto. Hasta la próxima.